Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerle a Fernando y a Valeria y a todo UNSPA, que no solamente con este mapa de ruta, pero sino que viene trabajando con nosotros en esto de generar y seguir avanzando en estrategias que nos permitan tener trayectorias más seguras y además herramientas para el abordaje de un tema tan específico como es la sexualidad en el ámbito del sistema educativo, colaborando con una larga trayectoria que hay ya y un trayecto realizado. Yo creo que este mapa tiene, por lo menos para, digamos, en el día de hoy, destacar dos aspectos que creo que son muy significativos. El primero de ellos es que, como decían tanto Valeria como Fernando, nosotros como país la estrategia para bajar las tasas de embarazo adolescente ha sido muy efectiva y lo hemos hecho, pero hay que seguir poniendo el tema en la agenda, porque si no, a veces en la alegría de querer mostrar un buen resultado de una política realizada, queda como subsumido que el problema dejó de existir. Entonces, volver a hablar del tema, de que hay un núcleo duro que todavía está allí y que hay que seguir trabajando, es importante para poder seguir avanzando en la parte más complicada, que es la naturalización del problema, porque lo que nos queda ahora es eso, es ese problema que es casi cultural, en donde, como decía Valeria, lo invisibilizamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ante una situación de posible explotación o abuso, porque no preguntamos, porque no indagamos, porque damos por natural y obvio situaciones que no lo son. Entonces, seguir poniendo el tema en agenda, seguir hablando del tema, ayuda a seguir avanzando en este proceso de desnaturalizar algo que en muchos territorios todavía está como muy impregnado de lo cultural. Y lo segundo tiene que ver con la interinstitucionalidad. A mí me habrán escuchado hablar muchísimas veces y en todos los aspectos que tiene que ver con las cuestiones que no son pedagógicas, pero que están dentro del sistema educativo. El sistema educativo solo no puede. Siempre requerimos necesariamente de la interinstitucionalidad. Por supuesto que adentro de los centros educativos, y quienes están acá, que son la inmensa mayoría de equipos que trabajan en el territorio dentro de la ANEP, saben que somos una caja de resonancia y que todas estas situaciones nosotros tenemos la posibilidad de identificarlas, de visualizarlas rápidamente, porque el maestro, porque el docente, porque el adscripto, siempre hay una persona de referencia, un adulto en el que el estudiante siente la confianza como para contar cosas que en su casa no puede contar, o que el propio docente puede identificar a través de una mirada más aguda que en su casa no se consigue. Ahora, a partir de esa identificación es necesario generar una estrategia que nos permita levantar la mirada y mirar a todo el Estado, porque estas situaciones las tenemos que trabajar entre todos. Entonces creo que este mapa hace mucho hincapié en esa necesidad de la interinstitucionalidad y establece pasos específicos para ir en ese camino, que a veces desde el propio sistema educativo, bueno, porque obviamente no son los temas que se imponen en la agenda cotidiana en un centro, hacen mucho más difícil. Contar con una hoja de ruta que establezca en qué momento, de qué manera y en qué tiempos, por supuesto que va a ayudar muchísimo al trabajo de los centros y seguir avanzando en esta mirada interinstitucional. Y por supuesto que no quiero cerrar sin agradecerle, por supuesto, a la Dirección de Derechos Humanos, que durante todos estos años de trabajo viene realizando un esfuerzo silencioso y de articulación constante con un montón de organismos del Estado, que hoy muchos de ellos nos acompañan acá, y con instituciones de la sociedad civil e instituciones internacionales, para tratar de seguir poniendo en la agenda y generando herramientas y estrategias que permitan brindarle a los docentes, bueno, herramientas justamente para el trabajo en el aula, y por supuesto a todos los técnicos que están aquí de la ANEP, de los 3 subsistemas, que una vez más trabajan de manera articulada y coordinada en esto que hemos dado en llamar clave ANEP y que se extiende no solamente a las cuestiones pedagógicas, sino que también se extiende a esta mirada que va mucho más allá del rol del docente, pero que efectivamente implica y necesita bueno, un trabajo y una guía para poder seguir detectando esas situaciones que nos permitan bajar los niveles y generar en definitiva lo que decían todos al principio, ¿no? Proteger las trayectorias educativas y brindarle
a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país la oportunidad de tener un desarrollo y un futuro próspero. Así que muchísimas gracias a todos por el trabajo y a partir de ahora inicia la etapa de implementación que seguramente va a tener muchos desafíos por delante. Como señalaba Gloria en el desafío que desde Derechos Humanos en ANEP se plantean en materia de transversalidad de un conjunto de acciones de protección y promoción de derechos, lo que vemos en la presentación de Valeria es las formas concretas que eso asume. ¿Verdad? Que muchas veces decimos, la ley queda en papel, la ley tiene distancia con la realidad, etc. Nosotros tenemos marcos normativos bastante avanzados y a veces esos marcos normativos pecan de estar a cierta distancia de lo que es la realidad en el terreno. ¿Qué quiere decir justamente acercar la ley a la realidad en el terreno? Además de que tiene que haber una fiscalidad adecuada, que dé los recursos, además de que tiene que haber otro sistema de normas que articulan en los prestadores la manifestación de esto, tiene que haber este tipo de cosas. Es decir, protocolos, hojas de ruta, que se hagan carne en esa masa crítica que va creciendo dentro de una institucionalidad como la ANEP y que se orienta en este caso a este objetivo concreto que tiene que ver con la prevención, el trabajo, la protección y la hoja de ruta para ese trabajo en contextos en donde se produce el embarazo adolescente. Voy a hacer breve 2 o 3 cosas que quería mencionar, agradeciendo desde ya no solo a quienes están aquí representando a la ANEP, sino a las y los colegas de ACE, las y los colegas de UCC, que forman parte, entre otros, de la trama intersectorial que debemos construir o, en todo caso, fortalecer para poder seguir trabajando en esto. El primero tiene que ver con lo que mencionaba Valeria en términos de datos. Pasamos aproximadamente de una fecundidad de 60 por 1000, que nos colocaba cerca de valores, no de África subsahariana, pero sí de ciertas zonas de África y de Asia, a 20 por 1000. Ese es un gran logro. Es un gran logro del país. Tiene que ver con la estrategia intersectorial para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Tiene que ver con la incorporación dentro de la canasta de anticoncepción accesible, subsidiada, gratuita, en el caso del sistema público, de los métodos de implante y DIU, métodos reversibles de larga duración, pero tiene sin duda que ver también con el trabajo que las instituciones fueron desarrollando con instrumentos en materia de prevención, como la educación sexual, integral en sexualidad, y con estos otros instrumentos intersectoriales que permiten, por ejemplo, evitar muchas veces el segundo embarazo de primoparturientas adolescentes o jóvenes. También señalaba Valeria que hoy duplicamos las buenas noticias de este descenso, ¿verdad? La mala es que todavía duplicamos la tasa de embarazo adolescente de los países en similar etapa demográfica. Ni siquiera en los países más desarrollados, que esos están en 6, en 7 por 1000. Estamos en 10 por 1000 en países del sur europeo, países de los Balcanes, etc. Les dije, nos queda una tarea que no es menor, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con prevención, pero también una tarea que no es menor en lo que tiene que ver con protección de los casos que se van dando. Esto como primer punto. Como segundo punto, efectivamente acá estamos enfrentando un núcleo duro más complejo. Muchos de los embarazos adolescentes que se producían en chicas de 17, 16, 18 años, que se producían a partir de relaciones entre pares, en donde fallaba la anticoncepción o no se accedía a la anticoncepción, esa es la parte que más hemos solucionado a través de las estrategias intersectoriales que nos dimos y a través de los sistemas reversibles de larga duración. Lo que queda tienden a ser situaciones de mucho mayor vulnerabilidad, de la propia adolescente
por situaciones que pueden venir desde temas de salud mental hasta situaciones de pobreza en materia de desigualdad o desvinculación del sistema educativo, o situaciones ya mucho más directas en donde está presente la explotación, la trata, la violencia, a veces intrafamiliar, a veces fuera del ámbito familiar. Allí el trabajo que se requiere es el de una aldea entera, es todas las instituciones del Estado, más la propia comunidad, tienen que poder articular radares, perceptores de estas situaciones y desarrollar a partir de allí instrumentos y herramientas que puedan proteger, mitigar el daño y evitar la reproducción del mismo. Para ello, la clave, y con esto voy cerrando, es la creación de este tipo de hojas de ruta que transforman una ley en una práctica concreta de la maestra del aula, del adscrito del liceo, dan las pautas y las herramientas para hacerlo y permiten también, al poner a andar esto, identificar las carencias que tenemos de recursos humanos, de tiempos en nuestros centros educativos para poder hacer frente a esto. Porque lo primero que nos van a decir las maestras, lo primero que nos va a decir la directora, lo primero que nos va a decir la adscripta es, bueno, ¿en qué tiempo lo hago? ¿Cuándo formo el equipo? ¿Qué dedicación le doy? Bueno, justamente el poner en negro sobre blanco, esta es la hoja de ruta, estas son las acciones que se tienen que tomar, también eventualmente va a desnudar la necesidad de que Virginia pelee por más recursos para horas adicionales de coordinación, de esto, etcétera. Pero en esa tensión se construyen las políticas públicas. No es que vamos de 0 a 100 en un minuto, pero estos son los pasos. Y lo otro, la otra clave, es insistir la intersectorialidad. Hace muy poco se votó en el Parlamento, y creo que por la inmensa mayoría de los integrantes del Parlamento, una ley de protección de los derechos de infancia y adolescencia que obliga a procesos de coordinación arriba a la creación de una unidad de protección de la fiscalidad de la asignación del gasto para infancia en el Ministerio de Economía y Finanzas, a una estructura de gobernanza de gabinete y a la integración de los sistemas de información claves que registran las situaciones, todas las situaciones, de asistencia escolar, los riesgos que también están allí, en GURI, en ACE, en UCC, esos sistemas de información, en el sistema de información perinatal, esos sistemas de información tienen que estar plenamente integrados para que crecientemente no sea cada institución la que desarrolla estos protocolos, sino que tengamos ese protocolo general, que ya lo tenemos aprobado, transformado realmente en un flujo de información y de acciones coordinadas permanentes. Nada, agradecer nuevamente habernos dejado ser parte de esto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas lucha y pelea porque cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada adolescente y joven pueda desarrollar todo su potencial en la vida. Nada más entonces apto que este tipo de acciones en las que con mucho gusto hemos podido trabajar con ANEP. Muchas gracias.